Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, Los Viajes de Gema. Hoy nos vamos a Jordania y vamos a hacer un viaje de 8 días por todo el país, en el que visitaremos Petra, el desierto del Wadi Rum, el Mar Muerto, los castillos del desierto, Amán y Geras. Así que si os interesa no os mováis porque empezamos. ¡Adelante vídeo! Ven a conocer el mundo conmigo. Jordania es un país de Asia ubicado en la región de Oriente Próximo. Desde el aeropuerto fuimos directamente a Wadi Musa, la localidad más próxima a Petra y donde están la mayoría de los hoteles, en el coche con conductor que habíamos reservado previamente. Al día siguiente hicimos la visita que más ilusión nos hacía del viaje, Petra, ciudad considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y una de las 7 maravillas del mundo moderno. Desde el centro de visitantes hay que recorrer aproximadamente 1,5 kilómetros entre vestigios nabateos, como la tumba de los obeliscos, hasta el Sikh o cañón que da paso a la ciudad propiamente dicha. A lo largo del Sikh se pueden ver unos canalones que transportaban el agua desde los acuíferos exteriores hasta la ciudad. Y llegamos al final del cañón. Asomarse a su rendija es algo espectacular. Tras ella nos sorprende el tesoro de Petra, en árabe Al-Kazne, el edificio más importante de la ciudad. Tiene 40 metros de altura y se cree que data del siglo I a.C. Se trata de una tumba nabatea tallada en la roca y gracias a su ubicación, protegida por las rocas de alrededor, se ha conservado mucho mejor que otras tumbas de Petra. Se la llamó el tesoro por la creencia popular de que albergaba todo tipo de joyas. Por ello la urna que corona la fachada está acribillada a balazos de los intentos de saqueo de las supuestas riquezas. Se puede subir al mirador del tesoro, la subida no es complicada y hay unas vistas espectaculares. Continuamos y salimos al valle por la calle de las fachadas, llamada así porque se ven las fachadas de más de 40 tumbas. Siguiendo por la calle de las fachadas se llega al teatro, que originalmente fue tallado en la piedra por los nabateos hace más de 2000 años, en el siglo I. Continuamos y a mano derecha encontramos 3 tumbas espectaculares, aunque no tan bien conservadas como el tesoro. Se trata de las tumbas reales. Subimos al mirador que hay detrás de ellas para tener una vista impresionante de todo el valle. Bajamos y encontramos el gran templo, el principal de la época romana. Está en la conocida como Avenida de las Columnas, por el gran número que de ellas se conserva. El nombre de Petra viene del griego y significa piedra, y no es porque esta ciudad esté construida con piedra, sino porque está literalmente excavada y esculpida en piedra rosada. Por eso también se la conoce como la Ciudad Rosa. Y ahora vamos a por la parte más dura pero imprescindible, la subida al monasterio. Son 800 escalones y se tarda unos 40 minutos. Por el camino nos vamos encontrando con una fauna variopinta. Y también hicimos una parada en un puesto del camino para reponer fuerzas. Disfrutando de unos paisajes tan impresionantes como este, donde realmente se aprecia por qué a Petra se la conoce también como la Ciudad Rosa, llegamos a esta auténtica maravilla, el monasterio Oaz Deir. Está totalmente excavado en la roca como el resto de Petra. Mide 48 metros de alto por 47 metros de ancho y se construyó por los nabateos, se cree que a finales del siglo I o principios del siglo II, inspirándose en el tesoro de Petra. El nombre de monasterio se lo pusieron los beduinos por las cruces que hallaron en las paredes del interior, que hacen pensar que fue una iglesia en la época bizantina. Subimos a los miradores para contemplar varias vistas espectaculares, el monasterio y los valles de alrededor de paisajes casi lunares. Al bajar fuimos disfrutando nuevamente de las vistas, ahora con un tono aún más rosado por la luz del atardecer. Regresamos al hotel, el Oscar Hotel, muy cansados pero con muy buen recuerdo de la magnífica Petra. Antes de salir hacia el desierto del Wadi Rum, visitamos la pequeña Petra, que está a solo 8 kilómetros de Wadi Musa y merece mucho la pena. También tiene un pequeño Sikh que da acceso a una vista espectacular. Se cree que en Petra era donde vivían los nabateos, y la pequeña Petra era la zona comercial donde paraban los viajantes que iban a Siria y a Egipto. Lo más llamativo, sin duda, es el templo de Usara, el dios principal de los nabateos. Una de sus principales estancias es la Casa Pintada. Se abrió al público en el 2010 y en el techo tiene frescos que representan el vino y posiblemente la adoración a Dionisio, el dios griego del vino. Se considera la única muestra de la pintura nabatea que ha sobrevivido.
Y ahora nos vamos 125 kilómetros hacia el sur para llegar al desierto de Wadi Rum. En el centro de visitantes se alquila un todoterreno y guía para hacer un recorrido por el desierto. Este desierto es habitado por tribus beduinas que se encargan de organizar los tours para los visitantes. Aparte de los increíbles paisajes, lo que más nos llamó la atención fue los petroglifos en el Khazali Canyon, pinturas nabateas e islámicas de hace miles de años, el Umfrath Rock Bridge, un enorme puente de piedra formado por las rocas, el Little Bridge, otro puente de piedra más pequeño, la duna de arena rosa, imposible resistirse a descalzarse y subir por ella disfrutando como niños, y la preciosa puesta de sol en el desierto que te deja sin palabras. Mohamed nos llevó a nuestro alojamiento, un campamento en pleno desierto. No era nada especial, pero merece la pena por la experiencia de dormir en el desierto. Por las noches hacen una especie de fuego de campamento alrededor del cual se reúnen los clientes a tomar un té. Hoy empezamos el día levantándonos temprano para ver el amanecer y vimos mejor las instalaciones del campamento. Después salimos hacia el Mar Muerto, 4 horas por interminables carreteras desérticas en las que de vez en cuando se veían pueblecitos cuyas casas me recordaban mucho a las casitas de un nacimiento. Un poco antes de llegar, Mohamed nos paró para mostrarnos una estatua de piedra y nos explicó que en aquella zona había transcurrido los pasajes bíblicos de Sodoma y Gomorra, donde la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal por desobedecer a Dios y que aquella estatua lo representaba. Y también unas vistas impresionantes del Mar Muerto, que como sabréis no es un mar sino un lago salado situado a 400 metros bajo el nivel del mar, lo que le convierte en el punto más bajo de la Tierra. Tiene 80 kilómetros de largo y 16 kilómetros de anchura máxima. Enseguida llegamos al hotel, el Holiday Inn Resort Dead Sea, una maravilla en el que merece mucho la pena alojarse y pasar un par de días descansando. En la playa hay unos cubos con barro del Mar Muerto para que te los untes por el cuerpo porque tienen muchas propiedades beneficiosas, así que nos embadurnamos y nos metimos en el agua para comprobar que efectivamente, debido a la cantidad de sal del agua, es más densa que el cuerpo humano, lo que hace que flotes. Pasamos el día disfrutando de la playa y de la piscina. Y por la tarde nos dimos otro baño en el mar durante la preciosa puesta de sol. La paz que se respira allí es una maravilla. Es una experiencia única, muy relajante y muy recomendable. Hoy nos vamos a Betania, al río Jordán, para ver el lugar del bautismo de Jesucristo. El río Jordán es frontera natural entre Israel y Jordania. Este es el lugar donde San Juan Bautista bautizó a Jesús y lo mismo hicieron sus discípulos con otros fieles, por lo que se le considera el lugar de nacimiento del cristianismo. Por ello se construyeron varias iglesias alrededor. Debido a los distintos conflictos bélicos, el lugar fue abandonado, pero tras la firma del Tratado de Paz en 1999 entre Jordania e Israel, el río Jordán ha vuelto a ser utilizado como lugar de bautismos. Enfrente podemos ver el lugar de bautismos de Israel. Y de aquí nos vamos al Monte Nebo, donde Dios le mostró a Moisés la tierra prometida a la que dirigió a los israelitas, aunque se dice que él nunca llegó a entrar en ella, y que está enterrado en este monte. Desde aquí, los días claros, se divisa el río Jordán, el Mar Muerto, Jerusalén, Belén y hasta Jericó. Aquí vemos la cruz serpentina, que simboliza la serpiente de bronce que Moisés hizo en el desierto, enroscada a la cruz en la que Jesucristo fue crucificado. Recorremos 15 kilómetros más y llegamos a Mádaba.
Es una parada obligatoria para admirar algunos de los mejores mosaicos bizantinos de Oriente Medio en su parque arqueológico. Pero el más especial sin duda es el que está en el suelo de la iglesia de San Jorge, porque representa el mapa de cómo era la Tierra Santa en el siglo VI después de Cristo. Solo ha sobrevivido parte de él, pero les ha dado información a los arqueólogos e historiadores para localizar escenarios bíblicos y ciudades perdidas. Continuamos 40 minutos más y llegamos a Amán. Lo primero que visitamos fue la mezquita Abu Darwis, que está situada en una de las 7 colinas de Amán. Se construyó en 1961 con piedra blanca y negra traída de Siria. Luego fuimos al Museo de Jordania, que es un museo muy moderno que alberga los hallazgos arqueológicos más importantes del país, como por ejemplo las estatuas de Ain Ghazal, que son de las más antiguas hechas por la civilización, y también los rollos de los manuscritos del Mar Muerto, de cuero o papiro, excepto el rollo de cobre, que es el único en metal. Se cree que son del siglo I después de Cristo. Después subimos a la colina más alta para visitar la Ciudadela, un recinto espectacular en el que destaca sobre todo el Palacio Umayyad, un gran complejo palaciego del periodo Mega que fue construido en la primera mitad del siglo VIII. El templo de Hércules, de origen romano, que se cree que daba culto a Hércules por las monedas halladas allí. En la sala principal del templo había una gran estatua del dios de la que se conserva un codo, un pie y restos de una mano. Y el Museo Arqueológico de Jordania, donde se exponen objetos desde la prehistoria hasta el siglo XV hallados en el país. Desde la ciudadela se divisa el anfiteatro romano, construido en el siglo II, y tiene una capacidad para 6.000 personas. Merece mucho la pena esta visita al atardecer por las increíbles vistas de la puesta de sol. Fijaos qué bonito. Mohamed nos llevó a nuestro hotel, Le Méridien Amman. Es fantástico y totalmente recomendable. Hoy vamos a hacer una excursión por los castillos del desierto. Se visitan 7 castillos, pero solo os voy a hablar de 3 que son los que más me gustaron. Ras Al-Kharana es el primero que encontramos yendo desde Amán, a unos 60 kilómetros al este. Fue construido por los omeyas en el siglo VII y tiene forma de cubo. A pesar de denominarse castillo, se cree que podría haberse usado como caravasar u hospedaje para descanso de los viajeros, comerciantes, militares o peregrinos. El castillo fue dañado por varios terremotos y fue abandonado siendo redescubierto en 1901 y reconstruido en los años 70 del siglo XX. Puede visitarse el interior. El segundo que encontramos fue Qusair Amra. Este fue el que más me gustó y también es el más popular. Fue construido en el siglo VIII por el califa omeya Walid I y se utilizó como residencia de vacaciones de los califas omeyas. Es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por los frescos que se conservan en su interior, que representan gobernantes, caza, mujeres desnudas y una representación precisa del zodíaco. Este edificio es parte de un gran complejo que incluía un castillo del que solo quedan los cimientos. Fijaos en el baño. Y el tercero, Qas al-Atrak, es el único que tiene forma de fortaleza. Es el más famoso por ser el castillo de Lawrence de Arabia. Es de basalto. Fue construido por los romanos, reconstruido por los musulmanes, más tarde por los otomanos y posteriormente utilizado por Lawrence de Arabia durante la rebelión árabe contra la ocupación otomana de la zona. Hoy ya regresamos a casa, pero no podemos irnos sin visitar Jerash o Gerasa, una de las ciudades más importantes del Imperio Romano que está a solo 1 hora de Amán. Entramos por el Arco de Adriano, construido en el siglo II después de Cristo para conmemorar la visita del emperador a la ciudad. Nada más atravesarlo nos encontramos con el hipódromo. Fue construido en el siglo III y es el hipódromo mejor conservado del Imperio Romano. Y ahora entramos por una de las puertas de la muralla, la puerta sur, y nada más pasarla encontramos el templo de Zeus del siglo II después de Cristo. Estaba considerado como uno de los principales monumentos de la ciudad. Hoy solo se conserva la escalinata de entrada, columnas corintias de 15 metros de altura y parte de los muros. Y llegamos al Teatro Sur, el más grande de Jerash. Es del siglo I después de Cristo, tiene una capacidad de 3.500 espectadores y una acústica extraordinaria.
De allí salimos a la Plaza Oval, también del siglo I después de Cristo. Se cree que pudo albergar un gran mercado. De la plaza se sale al Cardo Maximus o Avenida de las Columnas, la calle principal de Gerasa, de 800 metros de largo. Aún se pueden ver en el suelo de piedra las marcas de los carros y también las canalizaciones del desagüe del agua de lluvia. A lo largo de ella se disponían los edificios principales de la ciudad, como el templo de Dionisio del siglo II, dedicado al dios del vino, que en el siglo IV fue convertido en iglesia bizantina enorme cubierta de mármol y se la conocía como la catedral. A su lado está el Ninfeón, una fuente santuario dedicado a las ninfas. Se cree que en cada arco había una cabeza de león de la que emanaba el agua. De hecho, aún se pueden ver los orificios de los caños y parte de los desagües. Y llegamos al templo dedicado a Artemisa, la deidad principal de la ciudad. Se accede a él a través del magnífico propileo, o pórtico, y una escalinata de 30 metros de ancho. Al templo le precedían 12 columnas, de las cuales se conservan 11. Estaba cubierto de una capa de mármol y en el centro tenía una estatua enorme de la diosa Artemisa. Desde este templo se tienen unas vistas muy buenas de la ciudad porque está más elevado que el resto de los edificios. Después llegamos al Teatro Norte. Se construyó en el siglo II y es mucho más pequeño que el Teatro Sur. En este solo caben 1.600 espectadores. Destacan los colores de su orquesta. Y terminamos el recorrido de la preciosa Gerasa saliendo por la Puerta Norte. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y si es así, pues no os olvidéis de darnos vuestro like, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, dándole a la campanita para que os avise cuando suba vídeos nuevos. Ya sabéis que es totalmente gratuito y así nos apoyáis, y compartirlo con vuestros amigos. Pues nada más, hasta la próxima escapadita. Y recordad que viajar es el arte de convertir los sueños en realidad. Gracias por verlo.